No me interesa si me crees o no. Yo sé lo que vi. Y más que eso, sé lo que viví, lo que me hicieron. Me lo acuerdo todo, aunque me costó años aceptarlo. Era el 5 de noviembre de 1975. Trabajábamos en las montañas de la Apache Sitgreaves National Forest, en Arizona. Éramos un grupo de 7, 6 compañeros y yo. Todos leñadores. Hacíamos desmonte selectivo, talando árboles para una empresa contratista que tenía convenio con el gobierno. La jornada era larga, 12 horas de machete, motosierra y cargar madera como mulas. Nada glamoroso. Solo queríamos terminar el trabajo para que nos pagaran. Yo tenía 22 años. Era joven, fuerte, algo imprudente. Y esa tarde, justo cuando bajaba el sol, pasó lo que cambió mi vida para siempre. Íbamos en la camioneta del jefe, Mike Rogers, volviendo a Snowflake, el pueblo donde vivíamos. Todos cansados, sucios, medio dormidos. Y de repente, en medio del bosque, vemos una luz entre los árboles. Pensamos que era una avioneta caída o un helicóptero. Mike frenó. Bajamos algunos. Fue ahí cuando lo vi. Flotando a unos 30 metros del suelo, entre los pinos, un objeto brillante, metálico, suspendido en total silencio. No era redondo, no era un platillo clásico, más bien como una cúpula achatada, con una especie de base que giraba. Emitía un resplandor ámbar, como soldadura viva. Yo no lo pensé. Me bajé y me acerqué. Los otros gritaban que no lo hiciera, pero algo me atraía, como un campo magnético. No era racional, era instinto. Me acerqué tanto que podía sentir la electricidad en el aire, el zumbido vibrando en mis huesos. Estaba a unos 5 metros cuando lo escuché, un cambio en el sonido, más agudo. Y entonces, un haz de luz me impactó en el pecho. No recuerdo haber tocado el suelo. Los chicos gritaron, salieron corriendo. Juraron que me vieron volar para atrás, como si me hubiera explotado una bomba invisible. Después no vieron nada. Ni luz, ni nave, ni rastro. Yo estuve desaparecido 5 días. Cuando volví en mí, no fue como despertar en una cama. Fue como salir de un pozo, ahogado, desorientado, con el pecho apretado y los sentidos al revés. Todo era opaco, como si me hubieran tapado los oídos y metido en un tubo metálico. El aire tenía un olor raro, como a óxido mezclado con medicina. Y lo primero que vi no fueron humanos. Vi a 3 figuras paradas alrededor mío. Eran pequeñas, de 1,30 m o menos. Cabezas grandes, ojos negros, sin pupilas. No sé si eran grises, blancos, o simplemente la luz hacía que no se les viera el color. No hablaban, pero había algo en mi mente que me decía que ellos sabían que yo estaba consciente. Sentía que estaban esperando a ver cómo reaccionaba. No estaban sorprendidos. Más bien, expectantes. Estaba acostado en una camilla dura, sin sábanas, sin ropa. El pecho me dolía como si me hubieran metido cables por dentro. Intenté incorporarme y uno de ellos dio un paso. No sé cómo saqué fuerzas, pero logré ponerme de pie y empujarlos. Eran livianos. No me atacaron, no se defendieron, solo retrocedieron como si no estuvieran programados para pelear. Corrí hacia una puerta. No era una puerta como las nuestras. Era una especie de abertura ovalada que se retraía cuando te acercabas. Pasé por varios pasillos angostos, todos curvos, sin esquinas. Las paredes no tenían tornillos, ni uniones, ni nada que indicara que eran ensambladas. Todo parecía hecho de una sola pieza, como moldeado. En uno de los pasillos encontré otra figura. No como los otros. Este era distinto, más alto, humanoide, pero no humano. Tenía traje, parecía una especie de escafandra lisa, sin costuras.
y un casco que cubría su rostro. Pero lo que me congeló fue que tenía forma humana. No un monstruo, no un insecto, no un alien como en las películas. Parecía una persona con un traje muy avanzado. No me habló, solo hizo un gesto con la mano para que lo siguiera. Y yo, sin otra opción, lo seguí. Me llevó a otra sala. Ahí había una especie de silla, como de dentista, pero más inclinada. Me hizo sentar. No me ató, no me forzó. Solo me quedé ahí, porque no tenía fuerzas ni claridad para hacer otra cosa. Sentía que mi cuerpo era solo una copia vacía, como si yo fuera una proyección temporal, como si mi conciencia estuviera instalada en un hardware prestado. Arriba mío, en el techo curvo, se abrió una especie de pantalla. No era una pantalla como las nuestras. Era una visión directa de las estrellas, pero no como se ven desde la Tierra. Esto era otra perspectiva, como si estuviera en el medio del espacio, flotando. Empezaron a aparecer símbolos, no letras, no números, formas geométricas con movimiento, una especie de idioma visual, imposible de imitar. Cada figura me provocaba algo físico. Algunas me daban dolor de estómago, otras me hacían sentir como si mi cuerpo se expandiera, como si pudiera recordar cosas que no había vivido. Una figura triangular empezó a girar sobre sí misma, y al hacerlo, me hizo recordar cosas de mi infancia que había olvidado. El olor del taller de mi padre, el primer dibujo que hice en preescolar, el día que se murió mi perro. Todo mezclado con imágenes que no eran mías, planetas que no conocía, edificios flotantes, naves enterradas bajo tierra, hombres en túneles bajo bases militares. Después, todo negro. No sé cuántas veces pasó. Me despertaba, me dormía. A veces estaba flotando, otras veces de pie, inmóvil, pero consciente. Me llevaban a otras salas. Algunas tenían luz azul, otras luz blanca tan intensa que dolía. En una de esas salas vi a otra figura humana. Era un hombre rubio, de unos 50 años, con ojos celestes. Parecía normal, pero había algo que no encajaba. No parpadeaba. Su cara estaba demasiado serena, como un actor que no sabe actuar bien. Me habló, pero no con su boca. Su voz apareció en mi mente como si fuera un pensamiento implantado, no como un recuerdo, sino como algo externo que se sentía interno. Todo está bien, Travis. Ya falta poco. Ese falta poco me taladró el alma. ¿Poco para qué? ¿Para morir? ¿Para terminar el experimento? ¿Para volver a ser yo? Después de eso, no sé cuánto tiempo pasó. Perdí el sentido del cuerpo, del espacio, del tiempo. Podía sentir mi corazón, pero no mis extremidades. Una vez me vi desde afuera, como si yo fuera otro ser observando mi propio cuerpo tirado en una especie de contenedor, suspendido en una cápsula líquida. Y entonces, desperté de golpe, como si me hubieran expulsado. Desperté tirado boca abajo en el suelo, a la orilla de una carretera, cerca de Heber, Arizona. Estaba desnudo, lleno de polvo, temblando. Sentía un pitido agudo en el oído izquierdo, que tardó semanas en irse. Eran las 12 de la noche del 10 de noviembre, 5 días después de haber desaparecido. Lo primero que hice fue correr hasta una gasolinera. Estaba cerrada, pero encontré un teléfono público. Llamé a mi cuñado. Le dije, «Soy yo, Travis, estoy de vuelta». Él pensó que era una broma. Pensaban que estaba muerto. Todos me habían dado por perdido. Mis amigos casi fueron acusados de asesinarme. Y yo no podía contarles lo que me pasó, porque ni yo podía creerlo del todo. La noche en que volví fue una mezcla de locura y negación. Apenas terminé de hablar con mi cuñado por el teléfono público, me desplomé en el suelo de esa gasolinera cerrada. No sé si lloré o grité, pero me temblaban las manos como si tuviera Parkinson.
Sentía el cuerpo ajeno. Me costaba hablar con claridad. Tenía la garganta reseca, los labios partidos, y una sensación en la piel como si me hubiera quemado con microondas desde adentro. Cuando llegaron por mí, fue como si hubieran visto un fantasma. 5 días desaparecidos sin explicación, sin ropa, sin heridas visibles, sin signos de deshidratación severa. Nadie entendía cómo era posible. Mi familia estaba en shock, yo también. Pero lo más inquietante no fue el reencuentro. Fue cuando intenté hablar. Las palabras no salían bien. Me costaba construir frases largas. Mi memoria de lo que había pasado era borrosa, como flashes desordenados. Los seres, los pasillos, las pantallas, las formas geométricas que activaban recuerdos. Intenté contarlo. Mi hermano mayor me dijo que era mejor no hablar de eso con nadie, que me iban a encerrar, que la policía ya había investigado a mis compañeros, que los habían presionado y que la historia del platillo flotante que vieron no les servía si no aparecía yo para confirmarla. Pero yo no estaba listo. La policía vino al día siguiente, también agentes del FBI. Un tal teniente Davis, del Departamento de Seguridad Nacional, se apareció sin uniforme, pero claramente federal. Me preguntó cosas que no tenían nada que ver con mi desaparición. Si alguna vez había tenido sueños vívidos, si había estado en contacto con grupos OVNI antes, si conocía a alguien llamado Valiant Thor. Lo tuve que buscar años después para entender esa pregunta. ¿Viste paneles con símbolos? ¿Algún tipo de operación médica? No lo sé. Fue lo único que respondí. No sabía si estaba siendo interrogado o analizado. Al tercer día, un médico de Phoenix, que se presentó como consultor de trauma, pero que no figuraba en ningún hospital oficial, me visitó en casa. Me llevó aparte, me puso una grabadora de casete sobre la mesa y me pidió que hablara libremente. Cuando le conté lo que recordaba, no se sorprendió en lo más mínimo. Anotaba, asentía, como si ya lo hubiera escuchado antes. Luego me mostró algo que me dejó frío. Una hoja impresa, de esas con perforaciones a los lados, como las de computadoras viejas. Tenía un encabezado. Caso 742. Grupo de extracción tipo 4B. Sujeto TW. Mi nombre. Mis iniciales. Clasificado como si yo fuera parte de un programa. ¿De dónde sacó eso?, le pregunté. No importa. Lo importante es que no estás solo. No es la primera vez que esto pasa. Pero sí es la primera vez que alguien vuelve con tanto detalle. Me dieron pastillas. Decían que era para la ansiedad, pero me dejaban atontado. Como si buscaran apagar lo que mi mente intentaba recordar. Y aún así, los recuerdos seguían llegando, poco a poco, en los sueños. Y eran horribles. Vi mi cuerpo siendo abierto sin instrumentos. No sangre. No dolor. Solo una sensación de vibración interna, como si mi cuerpo estuviera siendo escaneado capa por capa. En otro recuerdo, estaba suspendido en una especie de líquido transparente, sin necesidad de respirar, conectado a una serie de tubos que se insertaban por la base del cráneo. Lo más espeluznante era que, alrededor mío, había otros cuerpos, humanos, algunos flotando, otros inmóviles, como si estuvieran en pausa. No sé si estaban vivos, pero no estaban muertos. Cuando esos recuerdos empezaron a volverse más frecuentes, decidí hablar. Fui al programa de televisión de Stanley Kaufman, un periodista local. Le conté todo, con detalles. El programa no salió al aire. Lo censuraron. No me lo dijeron así. Solo me dijeron que hubo problemas técnicos con la grabación. Pero lo supe después. Una llamada del gobierno federal ordenó que no emitieran la entrevista. Eso solo hizo que los rumores crecieran. Los medios nacionales se interesaron. CNN, ABC, hasta revistas como National Enquirer querían saber mi historia.
Me ofrecieron dinero por entrevistas. Un equipo de investigadores de MUFON, Mutual UFO Network, vino a verme. Me hicieron pruebas, detector de mentiras, regresión hipnótica, análisis neurológicos. Todo salió limpio. No había señales de daño cerebral, ni mentía. La prueba del polígrafo fue concluyente. Yo creía totalmente lo que estaba diciendo. Pero eso no convencía a todos. La gente empezó a acosarme. Algunos decían que todo era una farsa, que estaba buscando fama, que lo había planeado con mis amigos. Otros me mandaban cartas diciendo que ellos también habían sido contactados, que la nave me eligió por algo. Una mujer, desde Nuevo México, me escribió diciendo que ella también fue parte del protocolo de integración biológica y que había recibido mensajes en sueños con mi cara. Y ahí fue cuando empecé a tener los apagones. Momentos del día en los que me desconectaba. Estaba en casa, leyendo o viendo televisión, y de repente me encontraba en el jardín, de pie, sin recordar cómo llegué ahí. Una vez me desperté con tierra en las uñas y sin zapatos. Otra vez, con marcas circulares en el brazo derecho, como de ventosas. Me revisé en el espejo y vi algo peor. Una línea horizontal perfectamente recta en el omóplato izquierdo, como una incisión quirúrgica que había cerrado en pocas horas. Mi familia empezó a tener miedo de mí. Y yo también. Pero lo peor fue cuando recibí la visita. Un día de 1977, 2 años después, estacionó un auto negro frente a mi casa. Un Buick LeSabre sin placas. Bajó un hombre de traje, pelo oscuro, gafas gruesas. Se presentó como agente especial del Departamento de Evaluación Biológica Avanzada. Nunca escuché hablar de eso. Me dijo que solo quería hablar como investigador y que no me preocupase, que nada de esto era para los medios ni para la justicia. Sacó un portafolio. Me mostró fotos en blanco y negro. De mí, en el bosque, minutos antes del incidente. De la camioneta. De mis compañeros. Desde ángulos que no podrían haber sido tomados por humanos. Me mostró otra foto. Borrosa, pero reconocible. Mi cuerpo, flotando, en una especie de cámara cilíndrica. Estas imágenes no existen oficialmente, señor Walton. Y usted nunca las ha visto. ¿Entendido? ¿Quién las tomó? Le pregunté. Ellos. Pero también nosotros. Me dijo algo que hasta hoy me persigue. Lo que le pasó no fue un error. Usted fue parte de una misión conjunta. Ellos tienen acceso, pero nosotros decidimos quién vuelve. Después de eso, el hombre se fue, sin amenazas, sin papeles que firmar, solo esa frase. Y desde entonces, empecé a soñar con cosas que no son de este mundo, tecnologías que todavía no existen, mapas de estrellas que no conocemos, imágenes de ciudades flotantes, bases subterráneas bajo el hielo de la Antártida y una constante. Una fecha que se repite, año 2031. Pero eso es para después, Te voy a decir algo que entendí muchos años después. Esto no me pasó solo a mí. Y no me refiero a la típica frase de «hay otros casos parecidos». No. Me refiero a algo más puntual, más orquestado. En 1981, 6 años después de mi experiencia, conocí a James Carlson, un tipo que trabajaba con escáneres cerebrales en una clínica de neurología en Flagstaff. Él no sabía nada de mí. Nunca había dado entrevistas, ni había escrito un libro ni nada. Solo me reconoció por casualidad, en una cafetería, y se sentó a hablar. Empezó con frases vagas, que admiraba mi valor, que creía en mi historia. Pero al cabo de unos minutos, su tono cambió. Me preguntó algo que nadie más me había preguntado jamás. ¿Recordás la sensación de estar duplicado? Como si fueras vos, pero también estuvieras viéndote desde afuera. Le dije que sí. Se me heló la sangre.
Me confesó que había trabajado con veteranos que afirmaban haber sido parte de experimentos de control mental durante la Guerra Fría. Ex soldados, ex científicos del proyecto Stargate, de la CIA. Algunos habían sido llevados a instalaciones subterráneas, que él creía eran en Dulce, Nuevo México, donde hablaban de transferencias de identidad, de entidades no humanas trabajando en colaboración con personal militar estadounidense, y algo que se repetía todo el tiempo en sus sesiones. 109 Delta. Ese era mi código, el que escuché en la nave. Ha sido marcado en el catálogo 109 Delta. Transferencia iniciada. James me dijo que ese código aparecía en transcripciones de sujetos que nunca habían oído hablar de mí. Lo dijo así. Están experimentando con cuerpos humanos como si fueran contenedores de datos. Estás marcado porque tu conciencia fue copiada, pero no sos el único contenedor. Después me pasó una lista, 15 nombres, solo iniciales y edades. Todas personas desaparecidas por días o semanas entre 1974 y 1982, todas en zonas cercanas a bases militares, bosques nacionales o sitios de pruebas atómicas antiguas. Y todos ellos volvieron con los mismos síntomas: lapsos de tiempo perdidos, sueños con tecnología desconocida, recuerdos implantados, reacciones físicas a ciertos tonos sonoros. Me obsesioné. Pasé los siguientes 5 años buscando a personas que hubieran tenido experiencias similares. Me contacté con Whitley Strieber, el autor de Communion. Él no quiso hablar en público, pero me escribió una carta que todavía tengo guardada. Me decía que sí, que reconocía mis descripciones, que los ojos de ellos no miran, recolectan, que la operación ya no era experimental, sino de rutina. También me reuní con un ex empleado civil de la base aérea de Holloman, que me dijo que cada año desaparecen personas en los alrededores de bases militares, pero nunca figuran como desaparecidos en los registros públicos. Muchos de esos casos se archivan como desvinculaciones voluntarias. Es decir, los dan por desaparecidos por voluntad propia. Pero hay más. A mediados de los 80, empecé a sufrir sensaciones extrañas cerca de aparatos electrónicos. Mi televisor se apagaba solo. El microondas se reiniciaba cuando me acercaba. Mi reloj digital marcaba la hora correcta, hasta que lo usaba yo. Un día, un viejo conocido, un ingeniero que trabajaba en Motorola, me convenció de hacerme una prueba con campos electromagnéticos. ¿El resultado? Mi cuerpo emitía una frecuencia constante de 3.2 MHz. Eso no tiene sentido. Ningún ser humano emite una frecuencia fija como esa. Pero yo sí. Y lo más raro, solo era detectable con un osciloscopio conectado a una bobina especial, una que él usaba para probar interferencias en chips de telecomunicaciones. Me mostró un archivo técnico de una patente desclasificada del proyecto MK Ultra. En ese documento, hablaban de implantes cuánticos pasivos diseñados para emitir pulsos de baja frecuencia codificados en hexadecimal, en sincronía con satélites espía. Sí, satélites. Y lo que me dejó en shock fue que esa frecuencia, 3.2 MHz, figuraba en la documentación. Lo llamaban Identificador Pasivo Biológico DEG 43A. O sea que yo ya no era solo un ser humano. Era un dispositivo. Las cosas se pusieron más oscuras cuando empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Algunas veces, cuando atendía, nadie hablaba. Otras, una voz automatizada decía: Operación Vela. Sincronía confirmada. Me cambié de número 3 veces. Nada. Las llamadas seguían. A partir de 1988, me mudé a las afueras, a una cabaña cerca de Prescott. Pensé que aislándome podría volver a tener una vida más o menos normal. Pero ahí fue donde empezó la regresión más profunda.
Los recuerdos empezaron a venir en forma de fragmentos al dormir. En uno de esos sueños, yo era parte de algo más grande, una sala inmensa, paredes oscuras. Estaba parado frente a una fila de figuras como yo, humanos, pero sin expresión, todos conectados a una red luminosa que pasaba por el techo, como si una inteligencia colectiva nos estuviera transmitiendo órdenes. Ahí entendí que la nave en la que estuve no era una nave, era una especie de nodo biotecnológico. Y algo peor, vi un símbolo. Un círculo con 3 líneas verticales en el centro. Alrededor, una cadena de triángulos invertidos. Me desperté empapado en sudor. Pero semanas después, vi ese mismo símbolo grabado en el costado de un artefacto antiguo en una base militar abandonada cerca de Snowflake. La misma zona donde ocurrió mi abducción. Ese lugar ahora está cerrado con concreto. Pero antes, me metí una vez. Lo que encontré adentro no parecía militar. Era biológico, como si estuvieran estudiando estructuras orgánicas fusionadas con materiales metálicos. Y lo que vi en una de las paredes todavía me persigue. Un mural grabado, con humanos, grises y figuras como sombras largas, todas conectadas por hilos de luz. Un tipo que me ayudó a entrar, excontratista militar, me dijo algo que no pude procesar hasta años después. No estás recordando el pasado, estás recordando el futuro. No fue hasta mucho después, años, décadas, que entendí lo más importante de todo esto. No se trataba solo de una abducción, ni de tecnología avanzada, ni siquiera de experimentos híbridos o manipulación mental. No, la verdad es más incómoda y mucho más simple. Yo fui elegido para observar y después, para advertir. Desde que empecé a tener esas regresiones, esos fragmentos que venían en sueños, en parálisis, en flashes de lucidez, supe que algo me estaban activando. Como si una parte de mi conciencia estuviera suspendida y empezara a sincronizarse de a poco con algo que estaba más allá. Un sistema. Durante años intenté vivir una vida normal. Me casé, tuve hijos, publiqué un libro, participé en conferencias. Siempre me preguntaban lo mismo. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Te operaron? ¿Te torturaron? Y nunca preguntaban lo más importante. ¿Qué te mostraron? Eso fue lo que cambió todo. Porque lo más terrorífico no fue lo que me hicieron. Fue lo que me mostraron. Lo que me hicieron recordar. Como si hubieran plantado información en mí. Y luego esperaran a que, cuando el momento fuera el correcto, empezara a activarse sola. Las visiones venían con más fuerza con el paso del tiempo. Empezaron en los 90. Se intensificaron después del 2001. Y para 2012, ya no eran sueños. Eran proyecciones vívidas, como si estuviera presente en otro lugar por minutos o incluso horas, aunque mi cuerpo siguiera en la cama. Vi cosas que no puedo explicar, no con palabras humanas. Vi ciudades bajo tierra, alimentadas por energía geotérmica, donde trabajaban humanos y seres que no eran humanos. Vi túneles que conectaban Nevada, Utah, Colorado y Nuevo México, con símbolos grabados en los muros. Algunos de esos símbolos los dibujé, y más tarde descubrí que coincidían con glifos encontrados en tabletas sumerias. Vi órdenes militares recibiendo instrucciones que no venían del Pentágono, sino desde terminales selladas con códigos de acceso biométrico que requerían algo más que huellas digitales. Requerían resonancia mental. Y entonces vi el futuro. No un futuro al estilo película de ciencia ficción, un futuro sucio, gris, donde la humanidad no desaparece, pero cambia, donde dejamos de ser lo que somos porque entregamos, sin darnos cuenta, lo único que nos hace distintos,
la capacidad de resistir el control total. Y en ese futuro, los que mandan no son extraterrestres, son híbridos, mezclas de lo que nosotros fuimos y lo que ellos necesitan que seamos. Fui a una sesión de hipnosis en 1996 con un especialista en abducciones en Nuevo México. El tipo me dijo que trabajaba para la Fundación BICS, Beyond Intelligent Contact Study, una especie de instituto privado financiado por ex empleados de Raytheon y Lockheed Martin. No era un loquito más. Era gente con acceso a cosas que nosotros ni sabíamos que existían. Durante esa sesión, bajo hipnosis profunda, tuve una de las experiencias más reveladoras de mi vida. Me vi a mí mismo en una habitación blanca, sin esquinas. Frente a mí había una figura luminosa. No tenía forma definida. Era más como una silueta envuelta en energía. Y me habló sin boca, como siempre hacen. Me dijo: tu tiempo como sujeto terminó. Ahora sos un nodo. Transmitís, recolectás, informás. Me costó años entender eso. Nodo. ¿Nodo de qué? Con el tiempo lo descubrí. Mi cuerpo es un punto de intersección. Mis células fueron modificadas. Mi cerebro, reconfigurado. Emito una frecuencia, sí, pero también recibo. Como una antena viviente. Lo mismo que decían de los implantes de control en animales. Solo que en humanos. Solo que conscientes. Y no soy el único. Conocí a otros, a los que vuelven diferentes, a los que no se adaptan después, a los que no pueden vivir entre la gente sin tener ataques de ansiedad cuando escuchan ciertos tonos, cuando ven ciertos patrones, cuando están cerca de antenas 5G. No son teorías conspirativas, son reacciones biológicas a frecuencias de activación. Y lo peor, muchos no lo saben. Porque no todos los abducidos recuerdan. ¿Querés saber qué me dijeron finalmente? Después de décadas, fuiste parte del grupo Phoenix 7. No estabas solo. Y no estás terminado. En 2017, en una conferencia en Laughlin, Nevada, se me acercó un exanalista de inteligencia. Me mostró un documento. No me dejó quedármelo. Solo leerlo. Era un memo interno del Departamento de Defensa, fechado en 1983. Clasificado como alto secreto, niveles de conciencia experimental. Iniciativa Alfa AB. Ahí se hablaba del proyecto Cupola, una colaboración entre entidades no humanas y secciones ocultas del gobierno estadounidense. Objetivo: adaptar mentes humanas para soportar transferencia de datos complejos provenientes de sistemas biológicos externos. ¿Sabes qué era eso? Nos estaban usando como servidores, como puentes. Eso soy. Eso somos. Los que fuimos llevados. Los que volvimos. Y hay una red. No sabes cuán grande es. Hay periodistas que lo saben y se callan. Militares que lo supieron y terminaron suicidados. Archivos quemados. Proyectos enterrados bajo nombres como Montauk, Aquarius, Looking Glass, Paperclip extendido. Pero de todo eso, lo más peligroso es esto: la normalización. Están preparando a la sociedad para aceptar lo que viene. Naves desclasificadas, videos del Pentágono, informes UAP. Pero no te están diciendo la verdad. Están mostrando lo que quieren que veas. Porque lo que hay no viene. Ya está acá. Y usa nuestra tecnología, nuestra biología, nuestra historia. Yo no quería esto. Yo no busqué esto. Solo era un pibe cortando árboles en el bosque. Pero desde el momento que vi esa nave flotando, supe que algo iba a cambiar. Y lo cambió. Si me preguntas ahora si me gustaría haber seguido sin saber nada, la respuesta es sí. Pero ya no puedo volver.
porque ahora yo soy parte de eso. Y vos, que estás leyendo esto, también podés serlo. Capaz ya lo sos, y no lo sabes. Porque cuando ellos te eligen, no hay marcha atrás. Si te gustaron las historias, suscríbete, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas. No olvides darle me gusta y compartir en los comentarios si has vivido algo similar en algún momento de tu vida.